Bueno, yo soy eh, desarrollador de videojuegos y arquitecto de software. Y viene aquí Rubí, que es diseñadora integral y diseñadora de user experience, interfaz de usuario, etcétera. Pues le venimos a platicar básicamente en lo que nuestra historia, desarrollando esta novela interactiva básicamente para, en realidad virtual, para la oficina de las Naciones Unidas, en la cual trataba sobre un entrenamiento que resultara bastante empático para lo que le llaman el primer respondiente, que viene siendo el policía normal, el policía a pie, el policía de patrulla, el policía pues, de más bajo rango, por así decirlo, porque suelen ser los primeros que atienden estos casos, ¿no? Entonces les comento que fue un proyecto bastante largo, bastante difícil, no tanto en términos técnicos, que también tuvo sus dificultades, sino más bien en términos administrativos. Para hacerles el conteo rápido, primero lo íbamos a tercerizar, es decir, había una persona, una empresa que nos iba a subcontratar a nosotros para llevar este proyecto. Entonces, pues así empezamos, lanzamos un presupuesto, pero ahí nos encontramos en la primera barrera, ¿no? La primera barrera es que, bueno, el proyecto primero iba a ser renderizado como una especie de juego normal, entonces elevaba bastante los costos. Aún así, la ONU lo quería, ¿no? Entonces llegó la primera barrera. La primera barrera fue esa, de que al elevar los costos se tenía que meter a licitación el proyecto por parte de la ONU, y ellos tienen un mecanismo que simplemente el que dé el mejor precio, sin importar lo que haya en medio, es al que le dan el proyecto. Entonces por ahí apareció una empresa que, según hacía el proyecto, si no mal recuerdo, en 30,000 pesos, ¿no? O sea, todo el proyecto, con todo y Oculus y todo, así pues, ¿de dónde? No sé cómo iba a ser imposible eso, competir con eso. Entonces, pues, por sus mecanismos se lo dieron a esa empresa. Y pues, obvio, esa empresa jamás respondió, no se hizo responsable, y creo que hasta sí les dieron un pago por adelantado, no lo sé. El punto es que de eso pasó 1 año y medio. Entonces nos vuelven a contactar, oigan, pues ya no se pudo avanzar con esta empresa, pues vuelven a volver a cotizar, etcétera, y tratar de bajar el costo, ¿no? Para no meter la licitación, lo cual seguía siendo imposible porque su costo para no licitación era muy, muy bajo, ¿no? Entonces el que tercerizaba dice, yo ya no le entro, si quieren entren ustedes, y y pues ya no, es su proyecto. Entonces, pues perfecto. Entonces dijimos, bueno, vamos. Entonces nos ocurrió, en lugar de hacer el proyecto renderizado como un juego normal, se nos ocurrió usar video 360 en alta calidad, hacerlo como inspirados un poco en el capítulo de Bandersnatch de Black Mirror. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió esa idea para bajar los costos, etcétera. Aún así, el proyecto tenía unos costos muy elevados y llegó la segunda barrera. La segunda barrera fue que nos dice la ONU, ya presentando proyecto, ya haciendo preproyecto y todo, nos dice la ONU, oigan, para ese presupuesto se necesita que al menos el 60% de los integrantes del equipo de desarrollo de todo tengan al menos el nivel de doctorado, ¿no? Entonces fue así de, ups, o sea, pues no, eso está muy difícil, ¿no? Hoy en día conseguir que el 60% de tus trabajos, de las personas que trabajen, tengan nivel de doctorado, pues no. Entonces proponen, hagámoslo en 2 partes. Hagamos la parte de filmación y hagamos la parte de desarrollo. Pero ustedes, que son los desarrolladores, van a tener siempre el control, son la idea creativa, etcétera. Perfecto, pues ya empezó, etcétera. Luego descubrieron los mismos personas de la ONU que tenían que pedir permiso. Hagan de cuenta que es como trabajar la gobierno, pero tiene aparte el punto extra de que le tiene que pedir permiso al resto del mundo, literal, para cualquier pago. Es decir, tenían que pedir permisos en Viena, tenían que pedir permisos en Nueva York, etcétera, ¿no? Para realizar pagos, realizar el proyecto, etcétera. Entonces ya en todo ese tiempo, ya que se iba a hacer la filmación, nos llega la pandemia. Entonces ahí fue un problema así de no podemos hacer filmación porque pues pandemia. Entonces, a los Oculus que iban a conseguir, Oculus que nos iban a donar, pues no hubo Oculus, se acabaron los Oculus, de repente aparecieron, desaparecieron, no había Oculus. Entonces nos empiezan a decir, oigan, y si usamos esos
VRs, esos que vendían en ese entonces en el Sambors o en el Tianguis. No sé si recuerdan unos blancos que se llaman VR Box, algo así se llamaban, como medios feos. Y utilizamos los celulares que tienen los policías para correr la aplicación. Y fue así de, híjole, esto nos, ándale, los de cartón. Yo peleé mucho, saben que es que esto va a estar muy difícil porque pues la idea es que el video sea de buena calidad, etcétera. Entonces, si tú tienes una gama bastante alta de capacidad de celular, etcétera, pues va a haber algunos que el celular no va a soportar o se va a calentar o cualquier infinidad de cosas que pueden pasar. Entonces fue de pues, luchar porque se consigan los Oculus. Yo quería Oculus Quest. Estaban en el mercado los uno. Nos dijeron, bueno, va a haber Oculus Quest y Oculus Go, ¿te sirve? Y yo, pues bueno, está bien. Entonces ya entre el Oculus Quest y el Oculus Go se hizo el desarrollo. Al final no cambia mucho, pero sí tenía que hacer adaptaciones. Entonces, pues así fue. Y luego por ahí hubo algunos inconvenientes entre ambas empresas, ¿no? Los que estaban haciendo la filmación y nosotros. Sobre todo una pérdida de confianza, ¿no? También eso es como una parte importante que pudo pasar. Entonces, ahí Rubí contará un poco más con detalle. Y pues eso fue lo que pasó a grandes rasgos. Al final se pudo hacer el proyecto. Tardó mucho tiempo, sí, por todos los factores, pero la verdad fue un proyecto bastante bonito y que sirvió bastante. Digo, al final son cosas que si de algo le sirvió a algún policía para prevenir esto, pues ya se pagó todo, ¿no? Lo que haya sido. Entonces esa es la intención. Y de aquí, pues bueno, Rubí les contará más a detalle de qué fue lo que pasó. Sí, pues más que nada para hacer línea de eventos no tan larga y hacer una más visualización sobre el proyecto, pues es que tenemos esta estrategia de contar en estos sectores, ¿no? Por el área tecnológica, por el desarrollo del proyecto, por el trabajo en equipo, los legales y los aprendizajes. Lo que queremos representar en esta diapositiva es los posibles, bueno, más bien todos los usuarios que teníamos del proyecto. ¿Por qué? Porque como bien dijo algo, aunque preparábamos el proyecto directamente para el primer respondiente que iba a ser el jugador, teníamos que considerar, bueno, es una buena práctica que yo utilizo en los proyectos, desarrollar todos los usuarios, ¿no? Los representantes del organismo internacional eran, por supuesto, nuestros primeros, ¿cómo se llama? Pues personas que iban a dar el visto bueno de lo que se iba recibiendo, ¿no? También teníamos que considerar a los implementadores, que eran los que iban a llevar este proyecto, y los Oculus, pues a cada estado de la República en diferentes sesiones para entrenar a los primeros respondientes. Tenemos el equipo técnico que nos iba a apoyar del lado de ellos a la instalación y todo lo que se necesitara puesta de punto para los Oculus en el entrenamiento, ¿no? Luego los head officers, que era ya después de que se acabara todo el proyecto, pues íbamos a tener un encuentro con ellos, también una capacitación sobre lo que era el proyecto y la experiencia. También con algunos líderes de la representación europea y también se iba a presentar para el proyecto de Kioto, ¿no? Entonces, bueno, ese por el lado del cliente. Por el otro lado, pues como ya lo comentábamos, teníamos un usuario un poco diverso, ¿no? Tanto era el primer respondiente, hombres y varones de primera y segunda unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que, o sea, la capacitación se le iba a dar, sí, al primero que atiende el llamado, del tipo que sea, pero por ejemplo, cuando hay algún evento que tenga que ver con violencia hacia las mujeres, se les pregunta si ellas quieren, más bien pues, si se les invita, ¿no? a dar todo su testimonio y si quieren hacer una denuncia. Si es así, entonces este primer respondiente canaliza el asunto, digamos, con una unidad especializada. Esta unidad especializada es la que atiende a la víctima, la que sí le da tiempo para que explique, la que tiene habilidades socioemocionales y de institucionalización al respecto para atender la problemática. Es la unidad especial. Y por supuesto también teníamos el desk user, que era quien iba a recopilar toda la data de los usuarios durante la experiencia.
Bueno, y a ver, aquí no avanza. Sí, como ya lo mencionó Aldo, estos fueron algunos de los referentes que tomamos como clave para presentar el proyecto, ¿no? Sí lo pueden encontrar en Google, en YouTube. Desde el navegador pueden hacer como una panorámica y darse una idea de lo que es la grabación en 360, ¿no? Y bueno, pues también cualquier video de GoPro. Otra cosa importante, pues es el episodio de Black Mirror de Bandersnatch, que también tiene selección. Pero si realmente quieren, si no tienen un Oculus o un dispositivo VR, lo más cercano que podría ser al campo de visión similar al que ofrece podría ser un VR Box, ya sea el de Samsung, el de Google o y ¿cómo se llama? Algunos videos que busquen en Google Side by Side. Por ejemplo, fue una prueba que yo hice en el 2016 de los sueños de Dalí, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Con los que puedes interactuar con los controles del VRBox. Bueno, como decía Aldo, el abordamiento del proyecto fue desde entender los deseos del cliente, las posibilidades de la tecnología que había, porque también al decir que querían ellos algo 3D y dinámico y a veces pues no podían articular con palabras qué era lo que te querían o la tecnología que sabían, pues también hubo que hacer ahí labor de evangelización, ¿no? De explicarles de qué se trataba. Había una diferencia entre las expectativas y los datos. Eso sobre todo ahorita lo van a visualizar con el gestionamiento de los usuarios, ¿no? Y bueno, del equipo de trabajo, ahí sí no, creo que no les estoy diciendo nada nuevo. Quizá, pues quizá que las reuniones interdisciplinarias tendrían que ser un poco más, bueno, lo que hicimos fue articular, ¿no? Con el equipo lo que se iba a dar en diferentes ámbitos, ¿no? El background profesional de Aldo, tanto como el mío, es interdisciplinario, así que desde el hardware al sonido y diversas cosas era lo que podíamos entender. Es un poquito de la arquitectura del sistema. Como pueden ver, pues abarcaba tres cosas importantes, ¿no? Lo de la conexión para que pues, se pudiera o no vivir la experiencia, tuvieras conexión o no a Internet. La narrativa por selección de respuesta durante durante la experiencia y el arranque del sistema por usuario, ¿no? Que era un poquito más a lo del. Con todo lo que platicó Aldo, siento que hay un plus que tuvo el proyecto es que basadas en experiencias previas y en la lógica del proyecto, una decisión que creo que como empleada hubiera dicho, ok, ¿no? Si te dicen vamos a desarrollar este proyecto y este equipo se va a comprar hasta que el cliente diga sí, luz verde o no, pues suena lógico, suena razonable y tú dices ya, ¿no? Pero pues teniendo conocimiento de que mucho de la experiencia que nosotros fuéramos a desarrollar, a proponer o a la capacidad de procesamiento del equipo, decidimos comprar el Oculus y fue como la mejor decisión que tuvimos porque el diseño de la arquitectura y de los detalles de la experiencia y cómo procesarla, pues fue súper clave, ¿no? Entonces fue así que cuando pasó lo de la pandemia y ya no había Oculus en producción y ni siquiera ni sueños de que llegaran a México, nosotros ya teníamos el Oculus del proyecto con el que habíamos estado prototipando desde el principio. Bueno, no desde el principio, porque en un inicio utilizamos esta cámara 360 que se coloca con el celular y un tripié que metíamos entre el respaldo y el descansacabeza del auto. Hicimos varias pruebas. Esta grabación no es de esas, pero como pueden ver, ya se diferenciaba algunas desafíos, ¿no? Por ejemplo, la luz el espectro está totalmente quemado, va a blancos,
pero el interior del coche es oscuro. Ahí pues un desafío con el tratamiento de la iluminación, ¿no? Y luego las pruebas que nosotros hicimos todavía no definíamos si iba a ser cámara fija o iba a ser en desplazamiento. Todo eso lo estuvimos probando desde que se estaba a priori de definir la estrategia el proyecto que estábamos diseñando para ellos, ¿no? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, en Ciudad Cruz Azul pudimos hacer muchas pruebas, incluso viendo los entornos, y nos preguntamos, bueno, si tuviéramos que hacer esto en México, ¿dónde sería? ¿No? Para tener el espacio controlado y dar las vueltas que quisiéramos, cuando quisiéramos, sin el tráfico y así. Y pues pensamos que lo ideal podría ser ciudad universitaria o algún campus, ¿no? Pongo esta imagen de selección porque aunque el equipo de grabación utilizó pues Cinema 4D y creo que sirve bien para prototipar la escena, definitivamente no muestra los desafíos como de la vida real a la que se iban a enfrentar en la grabación, que nosotros pudimos pues antelar en el desafío, ¿no? Si bien esto fue muy útil para pues requerimientos de producción y de grabación, más adelante les voy a contar de un proceso que a nosotros nos ayudó mucho en el diseño del proyecto y a sortear varios desafíos. Esta es una parte de las infografías que hacíamos para los líderes de la organización, tratándoles de explicar qué era realidad virtual, por qué la sugeríamos para el entrenamiento, ¿por qué un Oculus y no? En aquel entonces creo que también estaba el HTC Vive y el Daydream y el Daydream. Uh-huh. Sí, ¿no? Y también por cuestión de presupuestos ellos sugerían uno, pero igual por experiencia nosotros ya sabemos que irte con la última oportunidad o rango tecnológico que tienes no es la mejor opción porque ya van de salida. En ese entonces estaban apenas saliendo los Oculus Quest. Entonces, fue por eso que escogemos como, digamos, la primera gama de esa vertiente y pues ya los que quedaban de los Oculus Go, ¿no? Sí se exploraron por parte de ellos las ideas de estas otras opciones, incluso el Google Cardboard. Y aunque nosotros hemos trabajado con ellos, pues representaba otro proceso de logística, otro alcance tecnológico que también hubo que educarlos al respecto, ¿no? Sobre qué posibilidades había. En parte este entrenamiento involucró desde el diseño, o sea, el protocolo internacional del primer respondiente que tiene como 100 hojas. El nacional lo redujo son unas 59 hojas. Entonces, el análisis que se hizo del guión para poder procesarlo y obtener un diagrama de flujo que fuera más afín a la arquitectura de la programación que iba a tener el sistema y visualizarlo, pues es una simplificación de lo que podemos ver, ¿no? Otra de las cosas que se decidió fue el game feel, que fuera totalmente empático, real. El look and feel tenía que ser muy emotivo, crudo y real. Por eso justo también se decidió hacer una grabación y no un modelado, ¿no? 3D. La camarita chiquita que les presentamos, sí es posible obtener una imagen como esta, como la que mostramos aquí, ¿no? Del lado derecho inferior. Pero la grabación final se hizo con una multicámara que cada una tiene su record, su grabación, y se tiene que unir en un programa esférico, con fines para integrar la esfera, y esto se llama stitching. Y bueno, también ahí hubo algunas cuestiones, ¿no? Porque entre las uniones tiene que ser muy fino para que no se note si está alguna parte o lo poníamos en alguna parte estratégica para que si algo no se notó bien, no encajara o algo así, por cualquier cosa, pues fuera en un área no impactante o significativa de la experiencia, ¿no? Esta imagen del lado izquierdo que pueden ver es más que nada una representación de la grabación, de una de las grabaciones primeras en 360, un poco del campo visual que tienes dentro del
del dispositivo y un tratamiento que se le tuvo que dar a la imagen, o sea, a lo mejor ahorita la ven muy oscura y no era o sea, no fue el definitivo todo el tiempo, pero sí se tenía que dar como tratamiento a la imagen, porque pues el Oculus está a una distancia mucho más cercana de lo que nosotros percibimos los objetos, ¿no? Entonces, otra de las adaptaciones que se hizo, bueno, otro de los problemas que quizá causó, bueno, que no facilitó el desarrollo o una buena adaptación del proyecto, es que sí hubo especialistas en las primeras reuniones del desarrollo del guión y también pues, personas experimentadas en cuanto a hacer guiones y todo eso, pero no guiones para videojuegos y no guiones para cuando tú tienes un objeto, tienes diferentes usuarios, ¿no? El de primera base, el de segunda, y entonces aquí interviene mucho la cuestión de lo que les decíamos, de los diferentes usuarios que teníamos, y aparte, siempre nosotros es como una obra de arte, ¿no? No la vas a interpretar como el artista la está concibiendo, sino como tú la percibes. Entonces, una de las pruebas que hicimos fue pasar todo el guión a tarjetas y dárselas a los usuarios finales y también, ¿no? A los que podrían ser emisores secundarios de este discurso de pues, protección para las mujeres y bueno, la verdad es que obtuvimos descubrimientos muy importantes. Otro de los desafíos durante el proceso fue que una cosa que los invito a cuando tengan la oportunidad, cuando las personas tienen un VR Box que tú le metes el celular, su proceso de raciocinio o como interactúan con el objeto es muy natural, ¿no? Ya saben dónde va el celular, ya saben que tienen que apretar y se lo ponen y identifican dónde están los botones. Pero con los dispositivos VR pasaba algo súper raro. O sea, apenas lo tenían en sus manos y ya se lo querían poner. Todo mundo hacía eso. Pero la diferencia es que te estás poniendo un artículo que bloquea tu campo visual, limita un poco el sensorial y tu experiencia empieza desde ahí, ¿no? No desde que empieza el video, la grabación. Y entonces, es como si le tapas a alguien los ojos. ¿Qué es lo que va a apretar? ¿Qué botón va a hacer? No es como ya guardé el celular y ya sé que por aquí está el botoncito. No. Entonces, durante la evolución del proceso me acuerdo que esta fue de hecho fue el motivo de esta colaboración creativa con Cataxis y decirle, oye, vamos a hacer un video que explique qué es un videojuego, ¿no? Para que lo entiendan. Si no han visto uno de los videos, él lo relanzó en su segundo canal, pero los invito a que vean el final porque justamente da ese game feel, ¿no? De la transición de un aspecto plano al efecto del VR. La verdad fue un proyecto padre en el que me gustó pues, ser la productora creativa y de la realización y creo que impactó mucho, ¿no? La verdad, pues también nos sirvió para presentárselo al cliente. Entonces, en esta presentación, lo que tratamos de darles no solo es la información de cómo hicimos el proyecto, sino un poco de esas desafíos que surfeamos y aunque para nosotros pudieras ya ser fácil identificar, sí, metaverso, realidad virtual, experiencia inmersiva, pues sí, explícaselo al cliente, ¿no? Y las coyunturas que tiene. Y aunque ya ellos ya los habíamos puesto en un entorno chat y justo fue con el Dreamcast, bueno, en fin. Entonces, y otra cosa, también se tenía que hacer mucho del Game Feel 360, ¿no? No solo era el video, no solo era la experiencia de la UI, no solo también el audio, ¿no? Este es un ejemplito. Estos diagramas fueron diseñados y exprofeso para el proyecto, porque durante el desarrollo se decidió que no hubiera desplazamiento dentro de la experiencia, sino que fuera estático, ¿no? En diferentes escenas. Y bueno, esto habla del campo visual, de la ergonomía. Esto técnicamente se ve reflejado a qué altura poníamos la cámara 360 y
Incluso se estudió pues la medida promedio de los oficiales de policía para posicionarla a esa área, ¿no? Y la profundidad de campo visual real y en el entorno 3D. Las siguientes imágenes hablan un poco de esta diversidad de usuarios. Esta foto fue desarrollada para los manuales que se le presentaron a los head officers y a los usuarios y a los implementadores, ¿no? Pero esta es la que aparecía dentro del dispositivo VR, ya que hacíamos la selección de módulos y se identificaba si era Oculus Quest u Oculus Go. Esta fue otra investigación. Por supuesto, no hicimos Bandersnatch o un charter, ni estos low poly, pero fue una representación de la gama de calidades que podíamos alcanzar en el Oculus o no, y que el cliente entendiera, ¿no? Cuando en las primeras etapas se hablaba de un desarrollo 3D. Y también nos sirvió pues para el desarrollo del proyecto. Estudió también la capacidad del usuario o del ojo humano de entender, diferenciar entre textos y símbolos, porque pues lo que les platicaba del manual del primer respondiente, la cantidad de hojas que eran y tratar de reducirlo al mínimo. Casi todo el proyecto se desarrolló en línea. Y a esto es a lo que me refiero con entrenamiento 360. Es una concepción pues propia, pero tenía que ver justo con eso. No solo, creo que pasa, lo he notado mucho en algunos desarrollos de videojuegos, que es que lo pruebas tú, lo prueba tu equipo y las pruebas de testing, de playtest, pues son un poco restringidas, ¿no? Si el publisher los apoya y entonces ahí sí ya se pueden hacer más amplias. Esa he visto que es una línea como común, pero nosotros la empezamos a hacer desde el desarrollo del proyecto, ¿no? Para asegurarnos que la estrategia que estábamos proponiendo era la correcta, para saber la cantidad de información que se iba a procesar, para testear el peso de los videos que íbamos a tener. Y pues es una de las mejores recomendaciones si es que les podemos dar. No sé si algunos han tenido experiencia de programar con sensores, pues cuando tú los usas, te escupe una cantidad de datos que todavía tienen que ser procesadas, ¿no? Y entonces ahí lo que sugerimos es probarlo en ambiente real. ¿Por qué? Aunque ya sabíamos que sí iba a ser un impacto para las demográficas de los policías, y fuera muy realista ponerle un ambiente 3D, o sea, la experiencia que ellos vivían, si era así como de primera instancia les vas a meter algo crudo y real, pues no, ¿verdad? Entonces, esta especie de tutorial amigable se tuvo que desarrollar, fue simulando un ambiente de C4, donde poco a poco te iba dando la bienvenida. La verdad es que aquí Aldo se aventó un game film muy padre, porque podías oír un ruido detrás de ti y entonces te invitaba a voltear y a reconocer el ambiente y de la forma más amigable posible de decirte, estás en un mundo virtual, ¿no? Siéntete cómodo. La verdad es que habían algunas personas que se cohibían con los controles, pero entonces al darles esta bienvenida pues muy amigable, la verdad es que sí cambiaban sus reacciones. Otro de los procesos, y quiero mencionar esto porque nos ha tocado con algunos clientes, es que, por ejemplo, quieren hacer concursos o quieren que pase alguna data con los usuarios, pero el proceso del registro no lo quieren hacer, ¿no? Así como de, ok, ¿cómo vamos a identificar al usuario que le vamos a dar el premio? Nosotros en el mundo real, en el mundo digital, no existimos, ¿no? Existe un address, un correo, y ahí es tu ID es al que nos podemos referenciar, entonces se necesita un registro. Lo que hicimos en esta parte fue como de la primera de la CURP, y porque también tendría que ser un dato que no se tuvieran que aprender, que ya teniendo el dispositivo puesto, no tuvieran que vuélvetelo a quitar, porque aparte pues no era como usar Oculus fuera de cuarentena, ¿no? Que nada más te lo pones y ya, ¿no? Había protectores que tenían que usar, entonces vuélvetelos a poner para poner la clave, pues no.
Entonces eso también se diseñó. Este fue uno parte de los avances que, por ejemplo, hasta que salía la interfaz, aquí lo ven muy obvio, pero no importaba qué interfaz pusiéramos, si la grabación había sido en un entorno claro y eso tener o sea, no blancos en VR, no, por favor. Eso, era uno de los lineamientos que habíamos puesto desde el principio. Y bueno, aquí está visualmente muy explicado, ¿no? Durante la narrativa lo que pasa es que la persona recibe un llamado y tiene que atenderlo y la víctima no, o sea, sí da su testimonio de que está siendo víctima de violencia, pero no decide hacer ¿cómo se llama? La denuncia. Entonces, pues el oficial le da toda la información posible. Durante todo ese proyecto se pone a prueba al primer respondiente en una serie de acciones que él tiene que tomar. Después, durante la experiencia, se vuelve a llamar al oficial y en una serie de acciones, pues se pasan información, ¿no? Información valiosa que no solo es extraída del manual, sino también pues de las consecuencias de su mala decisión, ¿no? Este fue un prototipo, no se implementó, se implementó diferente, más bien, pero era proveer una experiencia circular e informativa con muchos datos dentro del dispositivo VR. Este es el final de alguna de las preguntas. Esta es otra de las experiencias. Las puse juntas porque, o sea, si yo les digo las dos son partes del mismo proyecto y ustedes ven que la tipografía es diferente, pues cualquier diseñador diría, a ver cómo, ¿no? Pero era importante diferenciar la interfaz del sistema con las experiencias que se tenían. Pues ahí los invito a leer un poco del párrafo, a ver qué dice. Pues está cañón, ¿no? Ahora ponle el Oculus. Lo que nosotros hicimos del procesamiento de la información fue simbólica, no solo por la capacidad de lectura del ojo, sino también por la capacidad de interpretación de la demografía a la que vamos dirigida, ¿no? Entonces, en alguna de las respuestas erróneas te arrojaba cierta información de la repercusión de que no se atendían algunos llamados y los invito a ver las cifras. Durante marzo del 2020 se registraron 26,171 llamadas por violencia durante emergencia durante el COVID, ¿no? Casi el 30% en Estadio Azteca. De enero a agosto del 2020 se registraron 160,715 llamadas de emergencia por violencia de pareja, casi 2 estadios Azteca. Durante el mismo año, de enero a agosto, se registraron 475,735 llamadas por violencia familiar, casi 5 estadios Azteca. La intención de esta parte era hacer una información sencilla de digerir para ellos, para los policías, en lugar de, en un principio casi se querían poner todo el PDF explicando pero pues eso era imposible. En realidad virtual, pasarte de 4 o 5 líneas de lectura ya empieza a ser difícil, ¿no? En realidad virtual. Entonces fue esa la idea que tuvimos de resumirlo, ¿no? O sea, llegar directamente al dato duro y a relacionarlo con algo que sea entendible, ¿no? Para la mayoría de las personas. Avanza más el proyecto hasta que termina la puesta a prueba del oficial, con algo muy emotivo, la verdad, música y todo. Otra de las partes del proyecto, pues es esto, ¿no? Lo de los manuales que se tuvo que hacer para los diferentes usuarios. Entonces, imagínense documentar todo el proyecto. O sea, en algún principio, la verdad, desde el aspecto de diseño, la prioridad fue, sí, maquétalo en InDesign. Pues no, estaba cañón, ¿no? Entonces, lo que utilizamos fue Gitbook. Los invitamos a usarlo porque, bueno, para casos así que necesiten, fue muy útil.
funciona como GitHub, puedes meter branches, puedes hacer correcciones muy rápido, se exporta PDF muy fácil. La verdad, una de las bendiciones del proyecto pues fue elegir la tecnología adecuada. Igual, ¿no? Este es otro ejemplo para que puedan visualizar la demografía a la que íbamos. El implementador, pues obvio, tenía que saber poner a puesta a punto el dispositivo. Y a lo mejor ustedes dicen, ay, sí, ¿no? O sea, ya. Narrarlo ahorita es así como de, ay, sí, le puse la pila y lo prendí y lo encendí, así como de, ya me aburrí. Pero hoy, ahora imagínense estando, o sea, haciéndoles tutorial, video, pasándoles el manual. O sea, porque no estás, no era que nos reuniéramos en su oficina para enseñarles cómo utilizar el Quest. Entonces, bueno, ahí también hasta estrategias de pedagogía en línea. Ya estamos con los Head Officers de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, y te sale alguien con que no funciona. Ya saben, no sé si a ustedes les ha pasado, así el típico, no pasa eso. Entonces, con toda la calma del mundo, a través de videollamada, decirle, bueno, no, tampoco. Y nosotros, no manches, ¿no? En todas las pruebas de usuario, pues yo estuve encargada de personalizar y ver qué podía salir más, ponerlo en el manual, ponerlo en el tutorial, y no era ninguna de esas. No, pues así fue de cómo le ayudas, ¿no? La verdad, por todo el trabajo que ya habíamos tenido con los representantes de la organización, a una de ellas se le ocurrió decir, oye, ¿sabes qué? Quizá te pasa como a mí, que le puse la pila al revés o no se la metí bien. El control. Al control. Ay, por Dios, pues era eso. Así de, ok. Sí, ¿no? Y acá es lo primero que pones, y ponle las pilas y esto y el otro, pues no, ahí a larga distancia. Cuando empezamos este proyecto, Cloro fue la empresa donde estuvo pues la mayor cantidad del equipo. A día de hoy, muchas de las partes principales de la empresa más bien del proyecto, pues estamos en The Big Key. Igual es otra de los diagramas exprofesos que se tuvieron que hacer. ¿Y esto por qué se los mencionamos? Bueno, los invito a que busquen un diagrama de lóculos. A otras partes de la logística que hicimos fue bueno, ahí lo explico yo. Porque no querían que la aplicación estuviera en ningún store, ni de Oculus, ni de ningún lado. Entonces era, pues, y tampoco querían contratar un MDM. Entonces era, pues, instálalos a manita, ¿no? Entonces yo aquí en mi casa tenía que recibir paquetes de 5 o 6 Oculus para instalarlos, cargarles la aplicación con 2 computadoras así a mano, y ahí está. Y aparte, porque constantemente pedían actualizaciones, ¿no? De que, a lo mejor necesitamos que cambiemos esta información por esta otra. Entonces fue, bueno, aparte explícales para que no estén manota Oculus a cada rato, porque no querían nada, ningún MMDM ni nada. Explícales cómo actualizar la app con con SideQuest, porque pues, es lo que usé, ¿no? Como para hacerlo más fácil. Quien ha programado para Oculus sabe cómo hacer un poco SideQuest. Entonces era, bueno, cuando yo saco una nueva versión del APK, porque era una de las cosas, ¿no? Los videos, al final, el total de los videos era casi 10 gigas, ¿no? Entonces no podía sacar un build directo de 10 gigas porque no te deja. Entonces tenías que ejecutar los videos por aparte, ponerlos por aparte y la aplicación por otro lado. Entonces, como tal, era así de, bueno, ahora ya quieres que, por ejemplo, que este dato no te hizo tan importante, entonces quieres cambiarlo por este otro, pues tienes que hacer un build, ¿no? O sea, y entonces con SideQuest también les tuve que explicar cómo actualizarlo. Lo bueno es que tenía un agente de sistemas que pues más o menos lo entendió rápido, y entonces pudo, ya después él hacía las actualizaciones. Entonces eso fue parte de lo que pasó y estuvo bien. Pero imagínense llegar aquí a casa, no tenía ni dónde poner tantos Oculus, entonces
Pues sí, fue interesante. Sí, otras cosas de la logística. Pues justo por eso, se tomaban fotografías, se hicieron los diagramas, porque o sea, en la parte oficial, gracias a que compramos el primer Oculus, bueno, algunos de los Oculus que llegaron, la caja de cuando nosotros lo compramos al segundo, sí varió, ¿no? O sea, la experiencia como te guían es vincúlalo a tu celular, haz esto, haz lo otro, póntelo y ahí está el tutorial. Pero no hay como un diagramita que tú compras de la lavadora o incluso de tu PC, ¿no? Así de aquí está la tarjeta, estos son los conectores, pues no, eso no existía en las cajas. Entonces, bueno, pues los tuvimos que diseñar, ¿no? Ahí si los necesitan, con gusto se los pagamos. Y eh, pues sí, de los legales lo que eran nuestra segunda licitación. Pues sí, no, creo que esto ya se la saben. Aunque pones el NDA, o los contratos y los anexos y todo eso, a veces es como fácil, o bueno, hubo momentos desafiantes en las que no supimos que hasta en eso teníamos que hacer, contratos para eso, ¿no? Justo por estos momentos de incomodidad o desconfianza que se presentaron con los externos que grabaron los videos, que sobre el proceso, ahí lo que les recomendamos mucho es, sí teníamos el líder de proyecto, teníamos el project manager de cada área, pero algo que hubiera servido mucho era un como project manager general, conciliador, que aunque lo estaba porque estaba el líder de proyecto, pues fuera como su asistente o segunda mano en ver como estos detalles, ¿no? Y pues aparte o sea, totalmente separado del rol de los administrativos, legales, porque también esos fueron muchos, los contratos de las entregas, de los avances, etcétera, ¿no? Alguna recomendación que les pudiéramos dar es trata de proyectar los requerimientos del cliente en datos, ¿no? Que su sueño en qué se traduce en datos. Es la parte social y económica influye, también quizá por eso querían regresar a los celulares que utilizaban los primeros respondientes, pero pues no. Y los procesos para intercambio de información, sobre todo eso eran en las reuniones interdisciplinarias, ¿no? Que todos tuviéramos, bueno, lo de las minutas y eso ya se lo saben, pero es como muy bueno reforzar que todos estén en el mismo entendimiento del proyecto y ya. Actualmente se pronostica que para el 2014 la industria de todos estos nombres, metaverso, realidad 2024. expandido para el 2024 sea de esa cantidad, ¿no? De 800,000 millones de dólares. Entonces, si les podemos ayudar en algo, ahí están nuestros contactos. Y muchas gracias a todos los que nos dieron este espacio y facilitaron esta presentación. Tan. Muchas gracias, Aldo y Rubí. Gracias por la presentación muy interesante y sobre todo muy llena de experiencias, ¿no? Y todo esto con pandemia, eso sí estuvo sorprendente. Porque a lo mejor hecho durante temporada normal hubiera sido otra cosa, pero en pandemia y con todas las restricciones que implicaron, estuvo muy, muy interesante. Sí, por ejemplo, en la filmación pues, se agregaron gastos extra de tener que comprar pruebas de COVID, etcétera, ¿no? Que pues obviamente no estaba en ningún FODA de nadie. Sí, la presión pues también de las fechas, ¿no? Y todo. Sí, exacto. Porque iba a haber un festival en Kioto y lo querían presentar, entonces dijeron va a ser virtual, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces tuve que sacar un compilado para PC que funcione emular la realidad virtual, entonces fue todo un show. Excelente. Bueno, pues no sé si alguno de nuestros acompañantes quisiera hacerles alguna pregunta. Igual puede ser a través del chat mismo. Tenemos tiempo, entonces no sé si alguien quisiera preguntar, ya sea por micrófono o a través del chat, con mucho gusto. Adelante, Jos. ¿De qué tamaño era más o menos el equipo? Creo que no platicaron de la constitución de todo el equipo completo entre
los estos de cloro y ustedes, o sea, toda la gente que estuvo involucrada en la organización del equipo como cuánta gente era? Porque es un Mira, mundo muy grande, ¿no? Por el alcance sí, que veo. sobre todo se incrementó mucho en la parte del equipo de filmación, porque pues al final se tienen que contratar actores, y todo ese tipo de cosas. Yo creo que en total, entre los dos equipos, yo creo que se debe dejar alrededor de unas 30, 40 personas. Sí, 40 un poquito, Wow. poquito más, Y- poquito menos, ¿no? Sin considerar los servicios externos, ¿no? Plantas de luz, catering, documentación para los, por ejemplo, cuando íbamos a hacer los playtest, pues igual, ¿no? La persona que iba a documentar el test, un asistente del que iba a llevar el playtesting, cosas así. Esos eran eventos. Ya, y de la parte de producción como tal ya de la aplicación y eso, o sea, ustedes dos. El desarrollo. La parte de desarrollo fuimos alrededor de 8 personas. Wow, ok, vale, muy bien. Pero a full. Sí, no, es que no lo veo, no lo veo con menos. Vale. Cuando yo empecé a trabajar y mi primer proyecto internacional, me acuerdo que mi jefe, Bob, se llamaba, me lo dijo en inglés, dijo, no importa qué producto tengas, no importa qué empresa tengas, lo primero que necesitas para poner un negocio es un abogado. Y yo así como de, órale, ¿no? Y todavía pensé, bueno, eso pasa aquí en Estados Unidos, ¿no? Pues no. Sí, el Non-Disclosure Agreement funciona para tanto con los posibles clientes como para los posibles colaboradores. Pues para estos sí, es limitar los alcances, ¿no? Las entregas que sean respetadas, que no te quieran, no sé, actitudes raras o con el avance del proyecto, cosas así, pues sí, ¿no? Claro, sobre todo para un proyecto tan grande y con tantos involucrados, ¿no? Tienes que tener eso en duro para que no tengas problemas. Vale, muchas gracias. Algo que aprendí. Sí, adelante. Bueno, algo que aprendí de estar en la cercanía de estas problemáticas de atención en respuesta a el feminicidio es la expresión de violencia más drástica sobre una mujer, ¿no? Se tipifica así. Pero al conocer sobre el abuso, sobre los procesos de asimilación que se hace al respecto, los límites son importantes, ¿no? Y en un proyecto de desarrollo, pues tú lo mides en alcances, ¿no? Y lo pones. Pero en el equipos colaborativos, yo pienso que es estar de acuerdo en lo que se va a hacer, ¿no? No sé, como no solo en los alcances, sino como en el ritmo o las posibilidades de trabajo, ¿no? O cómo se visualiza, exacto, se visualiza la realización de los objetivos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario que quisiera hacer a nuestros ponentes? Yo tengo una pregunta para todos. ¿Alguien de aquí hace algo con realidad virtual? Pueden levantar la manita. Vamos, 1, 2. Y Guillermo, ¿no? Otro que no se conectó. 3. Ok, sí. Oye, mi pregunta iba por ahí. Nosotros hicimos en el 2018 y tuvimos impedimentos con AR, con VR, HTC Vive. AR fue con distintas plataformas sobre Unity y no quedamos como muy contentos de las posibilidades en ese momento. Entonces, 4 o 5 años después, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, vi más o menos en la presentación que hablaban de las nuevas tecnologías, no la conozco, pero ¿cómo ven el panorama de AR, VR, realidad mixta del 2023 en adelante? ¿Qué han visto? Antes de que Aldo conteste, yo quiero decir que desde el 2016 hemos tenido la oportunidad de explorar las posibilidades que hay, ¿no? En realidad aumentada o con todos estos dispositivos que hemos estado probando, ¿no? Desde el Google Cardboard hasta pues estos Oculus y así. Entonces, vas, Aldo. Pues creo que la problemática, o sea, se ha refinado muchísimo. El pastel nos ayudará a confirmarlo. Se ha refinado muchísimo
las mecánicas, el hardware y todo se ha refinado muchísimo. El principal problema sigue siendo, desde las primeras aplicaciones de realidad virtual, sigue siendo el costo de la realidad virtual, porque sigue siendo un poco cara, ¿no? O sea, normalmente entra en un ciclo infinito. Yo lo he visto que poco a poco está despegando, pero sigue siendo problema. Que dicen, pues el Oculus 2 me cuesta casi igual que un Nintendo Switch, pero pues en el Switch tengo a Mario, pues ¿qué va a elegir? Mientras que en el Oculus no sé qué tenga, ¿no? O sea, a lo mejor me entretiene un rato, pero ese va a ser el problema, tanto comercialmente, etcétera. Entonces creo que eso es lo que le falta la killer app o algo que tenga para que funcione, pues sea un competidor serio, yo creo. Pero ya, o sea, en cuanto a experiencia es mucho mejor, o sea, mucho más refinada que en sus principios. Total, total. O sea, imagínense una capacitación típica normal, la más dinámica, la más, creo que es como esto del conocimiento no se enseña, sino solamente se devela a quien vive la experiencia. Pues así, ¿no? O sea, la cara que puse de la persona con el Oculus, literal, así estaban los policías, ¿no? Y diciendo, oye, no manches, entonces lo hice mal. Y darse cuenta que sí, lo estás haciendo mal y le puede costar literal la vida o momentos de sufrimiento a alguien, fue así de, ¿no? Es súper impactante y la verdad ayuda muchísimo. Igual, digo, si me permiten aquí meter mi cuchara, en términos específicamente de capacitación en VR, que también nosotros hacemos mucho de eso, uno de los datos más impresionantes que yo he encontrado es que a nivel de retención del conocimiento tienes el 400%, o sea, 4 veces más que en un dispositivo normal, una capacitación normal presencial. Exacto. Entonces, el nivel de retención es impresionante. Luego, el nivel de empatía que generas, porque estás realmente parado en los pies de esa persona, también es mucho mayor que en otras situaciones nada más platicadas o si ves un video, ¿no? Y luego si eso le añades el tema de que estás completamente inmerso y el nivel de atención que le estás poniendo a esa capacitación es mucho mayor que con cualquiera de los otros sistemas que tienen ahorita disponibles de capacitación, pues, o sea, el hecho de pensar en capacitación en VR hace mucho sentido. Tiene sus aplicaciones específicas, por supuesto, ¿no? Temas que son muy caros de implementar en la vida real o que son muy peligrosos o temas más sociales, más empáticos, también quedan muy bien. No es para todo, pero pues sí tiene unos indicadores muy claros de su eficiencia y por eso es que yo por lo menos en los últimos proyectos que hemos hecho en el pastel, el 80% han sido de capacitación así. Entonces, pues sí está fuerte eso. Gonzalo, veo que paró la mano. ¿Qué onda, gente? Adelante. Yo tengo una pregunta que va un poquito de la mano con eso. Está chido, o sea, miden tanto la retención positiva como la retención negativa de las experiencias. O sea, porque finalmente si es una experiencia, digamos, muy empática y hasta cierto punto traumática, o sea, así como se te queda lo bueno, se te queda lo malo. Entonces, no sé si también tienen indicadores de qué tanto impacto negativo y qué tanto así como mal karma se le está quedando a la banda por las experiencias de VR. Bueno, ahí le robo un tanto la palabra a los tres. Justo fue uno de las, o sea, fuera de la narrativa que tenga tu desarrollo, sí es cierto, ¿no? Es como con un juego, si no pasas el nivel te frustras, si no sabes cómo utilizar esto y cómo ponértelo, a los policías les pasa, o sea, a que le hagas preguntas en público, enfrente de todos, no es lo mismo que se las hagas en privado, ¿no? Los evidencias, se sienten vulnerables y que no sepan usar un dispositivo, pues algunos se sentían como tontos, ¿no? Entonces, por eso fue el proceso que hicimos, ¿no? Los tutoriales no solo los hicimos para el organismo, también se los podían poner a los policías, ¿no? Y fue, de hecho, pues por ahí tengo desde cómo ponte el protector por lo del COVID y después cómo ponte el Oculus, ¿no? Y reconoce lo que tiene y así todo muy familiar. Respecto al impacto positivo o negativo, pues sí, ¿no? Se hicieron encuestas, se hicieron forms, pero
creo que al fin de cuentas, es un producto de diseño, ¿no? La experiencia de videojuego, lo que sea. Entonces, designas cómo vas a llevar al usuario. Y creo que si lo haces bien como lo hicimos, pues los puntos malos, ellos sabían que era porque ellos no contestaron la respuesta, no porque algo de ahí no funcionara, no porque ellos no supieran cómo operarlo, ¿no? Por eso. ¿O ustedes cómo le hacen, Jos, en el pastel? Nosotros más bien, nuestras experiencias han sido más un poco habilitadas, entonces siempre hay un Sherpa que te lleva, entonces que te va diciendo cómo hacer todo el proceso y tal. Entonces, usualmente las experiencias feas que la gente ha tenido con VR es con VR muy viejo, justo con el Cardboard o con el Gear VR, ¿no? Con esas tecnologías que ya están más que obsoletas y que sí generaban mareo y estas cosas. Entonces, una vez que rompes esa parte, cuando se dan cuenta que la experiencia está bien hecha y que no van a tener sus problemas y que además están diseñadas específicamente para que sean room scale y no tengas ningún problema, no te tengas que mover, todo eso esté, o sea, vamos, para que esté lo más controlado posible y del menor impacto que se pueda. Entonces, en realidad no afecta, pero así números específicos como decía Phil, así, o sea, estadísticas crudas de cuál es el impacto negativo, o sea, no hay, o sea, el número que tenemos de PricewaterhouseCoopers, que son los que hicieron este survey internacional, es 400% de este 4X que te digo, pero evidentemente es una herramienta, ¿no? Que puedes usar para el bien o para el mal. Entonces, si lo que haces está mal, seguramente va a tener un impacto negativo al 400%. Porque si el 400% de retención existe, entonces quiere decir que si lo aprenden mal, lo aprenden 400 veces. Claro, totalmente. Más. ¿Algo? Sí, Gonzalo. Sí, ¿no? Si les enseñas, no sé, bueno, si fuera de esa narrativa, algo de lo que estaba diciendo yo me recordó cuando hay un efecto que se llama tunneling, ¿no? Donde tú simulas el desplazamiento y entonces el centro de tu campo visual en unos 15 grados está totalmente nítido porque lo estás viendo y lo demás se difumina, borroso. Entonces nosotros lo potenciamos a no solo eso, sino también oscurecimiento del campo visual y eso ayudaba mucho a evitar el mareo. El primer día que yo me puse el Oculus o el HTC Vive, o no sé, me mareé todo el día y no lo tuve ni 20 minutos, ¿no? Y quiero vomitar, me duele la cabeza. ¿Qué va a pasar con los pobres policías, no? Y yo ya había tenido experiencias como la del Side by Side y otra con Cardboard. La verdad, con Cardboard hemos tenido muy buenas experiencias, ¿no? Tanto en YouTube como con software dedicado que hemos hecho. Y pues son esas pequeñas finuras que no se notan, pero están ahí. Muy interesante. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Todavía tenemos un tiempito. Se han acercado con la gente de Meta, anteriormente conocidos como Facebook, para su madre se llama el nombre siempre, ¿cómo se llama? Su metaverso, bueno, pero tiene un nombre en particular. Siempre se me olvida. Porque he visto que últimamente han estado acercándose mucho con creadores de contenido. No sé si han tenido esa aproximación con ustedes. No, todavía no, pero sí la estamos buscando. E incluso con otras instituciones, justo para reforzar esta data que estás comentando. Y igual, pues ahí les avisamos cómo va. Entonces, si alguien está interesado en vivir la experiencia y tiene cierto grupo ahora sí que de seguidores, si son creadores de contenido o de comunidad o de algo así, pues estamos en contacto. Vas, Emanuel. Voy. A ver, a nivel como de negocios, ya vimos lo técnico, lo del proceso. A nivel como organización, como empresa, estudio, etcétera, ¿qué volverían a hacer? O sea, ¿harían otro proyecto similar o ya no trabajarían con organizaciones tan grandes? ¿O qué serían como los do y don'ts? Pues, bueno, principalmente yo actualmente trataría de evitar organizaciones gubernamentales, ¿no? O sea, o parecidas. ¿Por qué? Porque tienen unos procesos que ni ellos mismos conocen, ¿no? O sea,
Eso no es la primera vez que nos pasa. No importa. Termina. Nos pasó también con el mismo gobierno de México, que desconocen sus mismos procesos para realizar un proyecto de estos. Entonces, pues uno de los problemas, ¿no? Porque y también no tienen mecanismos contables, ¿no? Porque para ellos es muy difícil decirle a un contador de que, oye, me van a vender un proyecto, pero necesitamos pagarlo y nos lo entregan en tanto tiempo. O sea, para ellos el salirse de ¿cómo? O sea, no es como comprar lápices, ¿no? O sea, tú dices, me venden 20 lápices, aquí están tus 20 lápices, dame el dinero. O sea, para ellos en los mecanismos contables es muy difícil decirles, primero pagas y después después te entregan, ¿no? O sea, porque algo que todavía ni siquiera existe, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso fue una de las cosas que tal vez yo no volvería a hacer. Lo que sí volvería a hacer es una experiencia similar, trabajar con video, a lo mejor puede ser renderizado, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, créanme que el nivel de empatía, sobre todo en el ámbito social, se genera, es muy bueno. O sea, genera, si en algo ayudas a la sociedad, pues está genial. O sea, es tanto el nivel de empatía que a mí me costaba trabajo debuguearlo completo. O sea, ya me lamentaba tantas veces que ya de repente llegaba el momento en que decía, ya, o sea, ya está muy crudo esto. O sea, ya llega el momento en que me decía, espera, mejor me lo aviento por capítulos o por secciones o pongo a alguien más y que me vaya diciendo todo porque sí genera mucha empatía. Entonces creo que eso puede funcionar bastante bien y entonces lo volvería a hacer siempre y cuando tuviera un beneficio para la sociedad, ¿no? Ahí lo que yo, bueno, creo que fui pionera en proponer al estudio de, ok, dividámoslo en entregable y que solamente el primer entregable sea como el diseño, ¿no? O sea, un documento tal cual. No que requerían líneas de código, no que estuviéramos haciendo esto, pero pues obvio, por detrás ya teníamos maquetas de más o menos cuánto nos iba a llevar, ¿no? Horas y así. Entonces, eso es lo que yo sugiero. Aún así, la verdad es que cuando me tocó trabajar para gobierno, bueno, proyectos para gobierno, fue así de no. O sea, no sé si era malinchismo, que no soy, pero decía, no, pues es que, ¿cómo? A lo mejor ya trabajando con organismos internacionales, pues no, yo creo que fue peor, ¿no? Sí, entonces, yo creo que hay más que, a diferencia de Aldo, creo que a mí sí me gustaría, sobre todo porque logras impacto y canalización de algunas iniciativas muy rápido, más que el de una empresa podría ser, a menos que a una empresa le importara, pero a veces no. Entonces, yo siento que va mucho de las personas, o sea, les preguntamos, o sea, cuando nos decían, literal, ¿cuándo pueden empezar? Así como de, esa pregunta está de tu lado, ¿cuánto te tardan en pagar? ¿No? Sí. Pero si no saben sus procesos contables, había uno de otro proyecto, una japonesa, que no sabían que tenían que pedir autorización para cierto proceso y no nos avisaron. Pues ahí ya no es de gobierno, no es es de calidad moral, ¿no? O de, no sé, de lógica, de la ética profesional de decir, mira, no sé, me equivoqué. O mucho pasa eso que no, pues honestamente dicen, desconozco este proceso, no lo sé, ¿no? O déjame ver con contabilidad. Pocos nos han tocado que se pongan de este lado y entiendan esos procesos y han sido como nuestros in-house, pero y son de la otra empresa, ¿no? La verdad es calidad de personas, yo lo diría así.